Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a otro episodio más. El para episodio comenzar. número 3. 3, El 3 oficial. después del piloto número 4. Exacto, ese es el 3, 4. Bueno, ahí ustedes vayan viendo. Un gustazo estar acá, aquí con Carlos Gil. Y con Carol Monroe. Ya listos para conversar este día sobre fintech y sobre Bitcoin. Estamos muy felices con los invitados que tenemos, que además de ser invitados son nuestros amigos que los conocemos desde hace bastante. Carlos Guerrero, que ya tengo quizás más de 10 años de conocerte y que hemos visto la evolución en muchos temas de tecnología y en finanzas, contabilidad, etcétera, etcétera. Así La pasión. Ajá, La exacto. pasión, Así sí. que un gustazo tenerte acá. Y aquí también nuestro amigo Javier, arroba criptobastardo, conocido como criptobastardo. Qué gustazo tenerte acá. Gracias por la invitación, Carlos, brother. Un ¿Todo bien? lujo de mesa, de diálogo que tenemos el día de hoy. Totalmente, tenemos invitados. Venimos pesos pesados. Pesos ahora. pesados, sí, totalmente. Qué gustazo. Ese tema lo traemos porque vemos que hay es un tema de país, es un tema importante, es un tema que está creciendo. Queríamos combinarlo con todo eso de las startups que veníamos hablando, el tema de innovación, y queremos hacer un análisis tomando en cuenta que en el episodio piloto / primer episodio mencionábamos el tema de Bitcoin como un hito. Un hito en El Salvador. Creo que al final uno de los elefantes blancos dentro del cuarto es... La adopción ha sido positiva, ha sido negativa. ¿Qué es lo que ha pasado después de esta ley? Creo que ya pasó el suficiente tiempo como para que todos podamos tener una idea clara de a dónde está parado El Salvador, a dónde están paradas estas compañías que vinieron a raíz de la ley Bitcoin, qué tanto la gente los está usando para ir al súper, para poner gasolina, para comprar en las tienditas, para comprar ropa, que creo que al final uno de los grandes objetivos de Satoshi Nakamoto era el poder brindar una alternativa nueva. No lo creo porque eso que dices de que si la gente usa en el mercado y tal, eso es un mito. En ningún lado del white paper dice que vas a utilizar Bitcoin en el día a día y la economía va a ser... Simplemente es un sistema descentralizado y abierto. No dice que lo tienes que usar. La ley Bitcoin en ningún lado dice vamos a tener tal nivel de adopción dentro de X cantidad de años. En ningún lado la adopción se ha puesto como una promesa. Entonces, para mí es pero como... igual es lo que se buscaba, sí, era como ¿para qué el espíritu. Ustedes digan, para comenzar, Javier, ¿para qué sirve Bitcoin? Depende de dónde estés. En El Salvador, dado que la economía está dolarizada, pues realmente no sirve mucho en los medios de pago. Por eso digo, o sea, adopción en medios de pago es como... No tiene mucho sentido. La ley Bitcoin, y como ustedes dijeron en ese episodio que yo también escuché, marca un hito y pone a El Salvador en el mapa y forma parte de la narrativa del nuevo Salvador, pero realmente no es algo necesario dentro del contexto salvadoreño. Al menos no como medio de pago, para nada, porque en El Salvador está dolarizado, los medios de pago funcionan, tienen incluso plataformas nuevas, soluciones fintech, que también estamos hablando de esto, como sí, total. que hizo la gente de Hugo, que está en Nico, funciona brutalísimo. Entonces, si tú estás compitiendo contra soluciones fintech, que además ya utilizan la moneda del país, y que es una moneda que, claro, el dólar tiene su propia inflación, pero incomparable contra el bolívar. Entonces, como los medios de pago no es realmente el problema que solucionan. ¿Para qué Bitcoin? Para en momentos en donde tú te das cuenta que tu dólar también se está inflando y piensas en ciclos económicos más largos. Okay. Claro, coyol quebrado, coyol comido. Eso lo entiendo. Me llega que pero ya está ya salvadoreñizado. Yo he venido desde 2021, ya me puedo cosillas. Ya comes pupusas con las manos. Ya Nunca las comí con tenedor. Excelente. Pero lo que digo es, al final, si tú te das cuenta de que puedes apostar a un ciclo económico más largo, vamos a pensar en un salvadoreño no promedio, sino que tienes la posibilidad de ahorrar. Si tú a tu posibilidad de ahorro, tu economía más individual, le puedes poner como un ingrediente extra Bitcoin,
ahí no estás hablando de medios de pago, ahí no estás hablando de adopción, ahí estás hablando de algo que se revaloriza porque en su histórico parece mostrar un comportamiento agresivamente positivo en largos periodos de tiempo. Es interesante Entonces, el punto. como toda la adopción y todo lo que pasan y las empresas que han venido, y yo también he entrevistado a un montón de gente que está interesada, pero la realidad es que en los medios de pago así, atacar, que eso es lo que se busca, yo nunca lo he visto así. Inclusive antes de que la ley entrara en vigencia, yo estuve en muchos space con mucha gente de acá de El Salvador y había mucho miedo. Y hoy, 2 años después, nos damos cuenta que era injustificado. No ha cambiado nada. Puede inclusive decirse que ha pasado por debajo de la mesa. Nos interesan los bitcoiners. Estamos aquí, visitamos y no sé qué. Pero no cambia la realidad del salvadoreño. No ha pasado nada negativo. No es que está preso alguien porque no aceptó bitcoin. No. O porque está lavando cantidades de dinero. Eso puede ser. Ahora bien, Bitcoin o blockchain. ¿Qué es lo que verdaderamente pudiera cambiar el día a día del ciudadano de a pie o de la persona que va a ir a la tienda? Mira, yo en ese sentido, ya estamos hablando propiamente de la tecnología como tal. La blockchain, en palabras bien simples, es simplemente un sistema descentralizado que te ayuda a mantener de manera descentralizada toda la información que pasa sobre ella. Ahora, la tecnología es blockchain, el activo es Bitcoin. Bitcoin, solo para ahondar un poquito sobre lo que dice Javier, funciona actualmente como un storage value, un lugar donde vos podés guardar el valor de lo que tú consideras en este momento. Para países como Argentina, países como Brasil, Venezuela, funciona como un storage value, no es el dólar. Y ese es un tema bastante importante y creo que es la parte más controversial de la moneda como tal, porque viene a desafiar la parte centralizada, que es el dólar, que está centralizada y está respaldada en una deuda de Estado, a una tecnología que se audita sola, que maneja su propia existencia sola, con la ayuda de los mineros, que es otro tema, ¿verdad? Es un tema ya más del propio ecosistema, pero que da las funciones de descentralización, es decir, nadie te puede quitar tu dinero, es tu propia moneda y es auditable. Hay anonimato, pero no significa que tú no puedes accesar a este tipo de información y que tú puedes verlo. Ahora, eso es Bitcoin como asset, como activo. Veamos el oro. Por ejemplo, el oro, que es a lo que generalmente el Bitcoin se le atribuye, el oro digital. El oro, cuando fue descubierto o fue considerado como un mineral donde tú depositabas el valor, el oro funciona como eso, como un storage value. El oro todavía se sigue utilizando como tal y ahora hay muchísimos más storage values, el petróleo, el agua, otros tipos de minerales. Entonces Bitcoin viene a ser, lo voy a poner como un commodity más donde tú puedes guardar el valor, pero la parte importante, digamos que eso no es la parte revulsiva, sino que la parte importante es el peer-to-peer, que es fácil de transaccionar. Y en segundo lugar, que es descentralizado, es decir, no hay nadie que te vaya a decir: tú ya no puedes acumular Bitcoin, tú ya no puedes transaccionar Bitcoin, esos Bitcoins te los voy a quitar porque yo considero que sos malo o yo considero que ese dinero no es tuyo, sino que es propiamente tuyo y todo el ecosistema se va a poner de acuerdo para tomar ciertas decisiones sobre el sistema. Eso va a evolucionar más, ¿verdad? Va a evolucionar, se va a transmitir a los temas de contratos, ¿verdad? Para dar seguimiento a un contrato. La tokenización, que es un tema bastante importante en el cual ya en la parte de bienes inmuebles ya está tomando bastante alza. Y que dicho sea de paso, el tema tokenización genera muchas pasiones dentro de spaces en Twitter, dentro de foros, chats de WhatsApp y demás, porque tenemos a los más tradicionales que dicen o Bitcoin o nada, Bitcoin es rey y todo lo que sea fuera de Bitcoin es una estafa.
digamos que en ese contexto... Es que es real. O sea, es que eso es así. No quiero que me tachen de maximalista, porque de entrada no soy maximalista. Que por cierto, Javier... No, yo sí soy, pero entonces ahora tengo un trabajo nuevo y ahora puede ser que no me consideren tanto maximalista, pero en realidad yo sí estoy en esa visión. Yo sí conocí a Javier. Inclusive lo que decías de repente pensarlos como estafa. Yo a veces voy un paso más allá. Tú ves la innovación y dices, dentro de un nuevo paradigma tecnológico hay mucho campo de innovación. Claro, el campo de innovación supone que tú sepas cómo vas a llegar de un punto A a un punto B con esa innovación y no sé qué. Muchas veces tú dices, la innovación de la blockchain va a permitir que la señora de las pupusas pueda conseguir un crédito porque... ¿Por qué? Ajá. Exacto. ¿por qué? ¿Cómo me conviertes ese proceso de tokenización en un fenómeno económico realmente tangible? No se puede. Entonces, quizás no es una estafa porque la persona que plantea la idea de las pupusas o porque y la la señora que está tokenización... haciendo la pupusa, si existe, si tiene su plancha, si hay un negocio subyacente Claro, detrás del pero- pupusa token, por ejemplo. Pero lo que tú terminas de amalgamar para conseguir que ese pupusa token se convierta en un crédito para la señora de las pupusas, muchas veces es puro vaporware, muchas veces es puro bla bla bla. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, sí, somos como testarudos en insistir en que, bueno, Bitcoin, el asset que está describiendo... Carlos. Se me da tu nombre, Carlos. Ah, son dos Carlos. Sí, son Sí, Carlos sí, y Carlos. Carlos. Sí, es más fácil. Somos los Carlos. Carol, por eso, Carlos. Por eso nos han sentado en medio. Estás C y J. Exacto. Miren, algo importante es el día a día y para alguien que tiene un negocio y poniendo en práctica todo eso, para mí para mí Bitcoin es simplemente otro método de pago que yo tengo que enlistar junto a mis servicios. O sea, es decir, ya recibo pagos con tarjeta, tasa cero, etcétera. Bitcoin para mí, sí, y para un negociante o para un comerciante o un empresario, simplemente era otro método de pago para tomar en cuenta, ¿verdad? O sea, para alguien que lo ve desde una perspectiva práctica. Mira, a nivel de emprendedurismo como tal, nuestro sistema financiero no, digamos que es un sistema financiero como las pirámides, montado sobre piedra, la piedra anterior y la piedra. Entonces, muchas veces tiene varios loopholes que tú puedes utilizar en tu beneficio. Entonces, yo, por ejemplo, el sistema financiero, no necesito recibir cash, yo puedo recibir cash, lo puedo meter abajo del colchón y no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando esto ya se vuelve escalable? ¿Verdad? Se vuelve escalable y yo todavía, digamos que aún no quiero meterme al sistema financiero. Bitcoin es una solución. O sea, una aceptación de métodos de pago a través de la red Bitcoin, donde yo estoy ganando valor y yo estoy entregando un activo. Ahí volvemos al peer-to-peer, un caso de uso que actualmente ya funciona, ¿verdad? Y es parte del sistema financiero. Ahora, de nuevo volvemos, justo antes del show, estábamos hablando con Carlos, que si tú no te formalizas, muy difícilmente vas a poder generar el volumen escalable que tú estás buscando. Entonces, en ese sentido, el sistema financiero sigue siendo el dominante. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, ya no es lo mismo que yo vaya a generar 100,000 transacciones en el sistema financiero, donde muy probablemente lo único que yo estoy haciendo es ledgering, o transacciones en papel, donde un banco dice, aquí hay $1,000 y se lo voy a pasar a este y solo lo voy a hacer así. No hay ninguna transaccionabilidad de por medio, donde Bitcoin sí podría hacer eso. O sea, en Bitcoin sí estoy haciendo una verdadera transferencia de valor. Ahora, la parte aquí clave es, ¿dónde pongo yo mi confianza? ¿Lo pongo en alguno de los bancos, sin llamar a ninguno, y lo pongo Y ya vamos a hablar de confianza, sobre esos bancos, ¿verdad? Que el día de mañana pueden desaparecer, o lo pongo sobre una moneda? O sea, si tú le preguntas a alguien, ¿te puedo hacer una transferencia o querés los verdes? Importante, en el primer episodio lo tocamos súper, pero hubo un caso que también era con el tema de confianza, y un banco a ese momento, o sea, yo voy a estar del lado súper tradicional, en ese momento me da mucho más seguridad
versus y aquí no es la moneda en sí, sino la billetera, y que es algo que la gente tiende a confundir, que, ok, está pasando algo con Binance, está pasando algo con... Hay mucha gente que desconfía por todas esas noticias, y hay gente que dice, no, yo no confío en nada. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que al final el sistema financiero o la banca tradicional es el sector económico más regulado en el mundo. Y que te cobra por cada transacción que haces, porque, o sea, no es un dejaría servicio de ser gratis. negocio. Digamos que Ajá, aquí exacto. entramos en el campo de la economía 101. Entre mayor es el riesgo de comprar algo, pues el precio por ese servicio va a ser menor. Entre más certeza te da comprar un servicio o adquirir un bien, su precio va a ser muchísimo más alto. Entonces, en ese sentido hay ciertas capas de protección regulatoria, la Convención de Basilea, las leyes bancarias, las regulaciones respecto al mercado de valores y la bolsa de valores, las bolsas de commodities, que al final imponen una carga de cumplimiento tan grande sobre los sujetos que están actuando dentro de ese mercado en específico, que hacen que la transaccionalidad para el usuario al final sea muchísimo más cara. Todo el mundo que habla acerca de qué fácil es usar Bitcoin y qué barato es usar Bitcoin, saben que tienen muchísima razón, porque la carga regulatoria de usar Bitcoin o de usar blockchain como base para una tecnología para transacciones peer-to-peer, en algunos países la carga es cero. En El Salvador poco a poco se ha ido girando hacia un modelo un poco más tradicionalista, lo cual es hasta cierto grado paradójico, porque en teoría Bitcoin es libertad total, transacciones de Javier a Carlos y de Carlos a Javier, donde removemos el hombre de en medio, y eso hace que la confianza esté en nosotros mismos y en la validación que hace el mercado mismo de una transacción. Es decir, Javier es una dirección que existe, Carlos es una dirección que existe, hay un activo que existe, porque todos tenemos copia de registro. Total. Entonces, al final, creo que Bitcoin, y no sé si ustedes podrán comentar al respecto, Bitcoin es una prueba de concepto de que podemos realizar transacciones de manera distinta con costos de cumplimiento más bajos si estamos dispuestos a educarnos y a tragarnos el riesgo. Sí, y bueno, también recordar cuál era el propósito principal de implementar Bitcoin, y era el tema de remesas. O sea, esa era la principal, el discurso inicial. Ese es un debe todavía, ¿no? Ajá, ese es el discurso inicial. Inclusive es ¿Un un debe sí, de sí, la adopción, porque inclusive si te das cuenta del lado de los hermanos lejanos. Sí. Ajá. El salvadoreño migrado a Estados Unidos. Si tú compras Bitcoin para enviarlo para acá, incurres en un acto impositivo, o sea, que vas a tener que pagar impuestos. Entonces, hay un punto de ese plan de ofrecerlo como un riel para las remesas que es más eficiente y es más barato y todo lo que tú quieras, pero que no atiende de verdad la relación económica que existe, porque tú le vas a poner a pagar una carga impositiva. Además, en Estados Unidos no está del todo regulado, pero sí, digamos que si tú declaras impuestos por adquisición de Bitcoin o criptomonedas, pues te conviertes en un sujeto a observar. Entonces, como de cierto modo metes al salvadoreño migrado que de una u otra manera necesita enviar dinero acá en un nuevo proceso que, si bien, como bien lo decías, no está tan regulado como el tradicional, igual comienza a ser problemático, igual me pones así como esa carga impositiva ahí en medio, quizás sin saberlo, o quizás se dejaron llevar mucho porque era muy bueno para las remesas y vas a ahorrar, pero, ¿sabes? Ahí hay como ciertos detalles en donde dices, bueno, de repente la promesa de las remesas es cierto, pero tienes que tener el Bitcoin. Si no tienes el Bitcoin, entonces estás sometido al marco regulatorio del país donde tú estés. Muchas veces son en Estados Unidos, pero y si no, igual en ese punto de la adquisición y tal, ahí hay una pata chueca que no termina de cerrar, y por eso uno dice, bueno, las remesas no han sido tan significativas. Se usa, se ve, pero no así como se decía
en su momento. Yo voy a aprovechar en ese momento para invitar a la audiencia, a nuestros, bueno, es que no es audiencia, son A nuestros suscriptores. viewers. Bueno, antes que nada que se suscriban, ahorita va a salir aquí. A nuestros tech lovers. Eso siempre lo quise decir, esta es la primera vez, pueden suscribirse a nuestro canal. En YouTube siempre lo quise decir. Hola mamá, lo logré. Este es mi momento en YouTube. Pero también tenemos una encuesta en Spotify, porque Spotify ya te deja, en que nos digan si han usado Bitcoin o no en nuestro canal nuestro canal en Spotify, y en YouTube pues que nos compartan sus comentarios, ¿verdad? ¿Qué han usado? ¿Cómo lo han usado? Si no lo han usado, ¿qué les ha parecido? ¿Qué experiencia han tenido? ¿Verdad? Yo sí tuve un cliente que era maximalista, que le queríamos hacer la devolución en PayPal, y me dijo, o me pagas en PayPal o en Bitcoin. ¿Te puedo dar efectivo transfer? No. ¿PayPal o Bitcoin? Y te fuiste corriendo a un cajero chivo No. a rellenar tu billetera. Sí, no. Fíjate que yo, en mi experiencia como comercio y mi experiencia como persona, ha sido muy buena con la Chivo Wallet. En mi experiencia ha sido súper rápido el hecho de poder recibir pagos a través de... No estaba usando esta forma de pago en mi e-commerce, que se me olvidó, ya no... Coinbase, creo que ya Coinbase ya no está. Sí, todavía Sí está. Bueno, yo usaba Coinbase Commerce, me funcionó súper bien, y realmente la comisión era mucho más baja versus lo que pagaba en un banco. Y ahora quisiera hablar de eso porque en los últimos meses y en los últimos 2 años, yo vengo manejando quizás un POS o un método pago Link, etcétera, de 2016, cuando usaba pagadito. De ahí migré 2017-18 al PAC, a un banco. Al banco. No quería decirlo, pues. Bueno, y luego pasé a otros métodos de pago, pero he visto la reducción de comisiones. Por eso, y era como de las cosas que yo veía, y no sé si es realmente por el tema de Bitcoin, sino que se generó una competencia. Eso, competitividad. Competitividad, pero también los bancos, al ver este tema de empresas viendo si implementaban Bitcoin en su momento, porque fue como un momento en el que ¿qué vamos a hacer, verdad? Hay que aceptar Bitcoin porque era como mandatorio, etcétera. Creo que los bancos también comenzaron a generar soluciones y a intentar mejorar la forma en que iban a recibir pagos, a incluso meter términos que ya venía con el tema de Bitcoin, como una wallet, como usar nuestra wallet, que venía del término de ese ecosistema. ¿Sabes qué? De la cuestión de los bancos, yo he conversado para los artículos y entrevistas, o sea, con gente que trabaja en bancos, y hay algo interesante que todos tienen, al menos los que son medianamente grandes y manejan ya clientes y capital, todos tienen un oficial o un asesor que conoce de los temas. Entonces no sé si directamente es la influencia de Bitcoin o de repente que es por la propia escalada de repente dentro de la economía salvadoreña y necesitan ese extra, Yo sí pero creo. están influenciados por gente que está dentro de los bancos, que sabe de los temas y que tiene que reunirse con gente que le viene a ofrecer o el pupusa token o Bitcoin, y discernir, y vienen a ofrecer proyectos de blockchain que no tienen ni pies ni cabeza, o vienen a buscar formas de solucionar los métodos de pago con modelos que ya han probado en otros lugares, ¿sabes? Hay millones de cosas, no millones, pero muchas cosas pasando en donde hay este intercambio en donde, claro, el banco quizás no están tan acostumbrados y no tienen el personal, pero están comenzando a adoptarlo, están comenzando a traer gente específicamente para responder a esta cuestión. Y bueno, los bancos tienen un punto como ya establecido, pueden dar acceso a capital, pueden facilitar el uso de sus propias plataformas de pago. Hay muchas cosas que se pueden hacer en la combinación Bitcoin y bancos, y se ve como que hay ese interés, pero entonces falta que salga algún banco y diga soy el banco Bitcoin, ¿sabes? Yo sí creo que la banca se aceleró en sus procesos de digitalización con esta presión que tuvo de la implementación de Bitcoin. Yo sí creo que hubo como ese, veamos qué podemos hacer, y porque tenían que cubrirse, curarse y ver, o sea, no sé si lo vieron como una oportunidad, sino más bien tenemos que
como una agilizarnos. reacción natural Ajá, exacto. a un nuevo player dentro del sistema financiero bien, Exacto. bien definido. Fíjate que yo creo que vienen desde mucho más atrás. Ok. Creo que la pandemia aceleró Exacto. el tema de la digitalización como tal en muchos aspectos de la vida. Con el tema Bitcoin, yo sí voy a diferir en que la banca está interesada en aceptar el Bitcoin. Ujú. Porque si nosotros nos vamos al concepto estricto de qué hace un banco hace exactamente lo que hace Bitcoin. Total. Resguarda valor. O sea, los bancos tienen otros productos que son métodos de pago, que tienen tarjetas, que te dan un crédito, que you name it, ¿verdad? Pero el concepto estricto de un banco es reserva de valor. Yo voy, deposito mi valor, porque los bancos no solo resguardan dinero. Los bancos también resguardan joyas, oros, cualquier tema de valor. Y otros productos cruzados como seguros, etcétera. Realmente sí, Ajá. realmente sí. Entonces, al banco realmente no le interesa formar parte del Bitcoin. Sí no puede dejar de, por la misma ley, no puede dejar de brindar el servicio o actualizarse en el tema. O sea, fuera contraproducente el negocio, ¿verdad? Porque recordemos que los bancos también no nos están haciendo un favor. Los bancos son un negocio. Eso es importante porque, de hecho, yo coloqué una pregunta que nos iba a servir para este episodio, de que si era mandatorio que los bancos estuvieran digitalizados. Y tú me contestaste. ¿Verdad? Sí dijiste, no es mandatorio. ¿Digitalizado él? ¿Cómo? ¿Qué parte digital? O sea, la banca. Ya ¿Te recordé. recordás? Sí, no, en realidad no es, ellos no tienen que digitalizar. Mira, Hay una cuestión de mercado, porque hay un montón de cajas de crédito en El Salvador específicamente, que todavía vas y haces banca como la hacía mi abuelito en los 70, mi papá en los 80 y 90, y como la empezamos a hacer nosotros en los 2000, que tú vas, tú conoces a tu ejecutiva de banco, le ruegas para que ella le ruegue al de la junta directiva para que tenga el crédito, ¿sabes? O sea, ese tipo de canales todavía están ahí. Sin embargo, sí ha habido una clara evolución hacia la digitalización por un tema de costos, accesibilidad, Los bancos se ahorran realmente La al final. automatización. fíjate que hay un libro muy bueno que lo recomiendo, valga el comercial, se llama Banking 4.0. El spoiler del libro es que la banca va a regresar a hacer eso. Una institución de valor, una institución que te va a dar confianza. Y vuelvo a sacar también el tema de la confianza de Bitcoin, porque tú lo mencionaste. Bitcoin brinda eso, te dice que tú no necesitas a un intermediario para que eso haya confianza. O sea, yo te estoy dando un celular y tú tenés la confianza de que este celular existe, es palpable, tiene un número serial, etcétera, etcétera, y funciona. Y todo eso te lo da Bitcoin, todo eso te lo da la blockchain como tal. Ahora, la banca, quieras o no, va a regresar a ser un método de valor o un storage value, o puede hacer que la banca desaparezca completamente. Pero aquí es donde entran las diferentes soluciones financieras o las llamadas fintech, donde ya te dan facilidad de transaccionabilidad, como por ejemplo los neobancos. Y ahí quiero Y llegar esa era a mi ese siguiente punto. pregunta. Ahí Aquí está en mi llegar. pantalla. Aquí, Un a neobanco. eso quería llegar. Exacto. Como el Chivo es tema un de neobanco. Chivo es un neobanco, total. Por si acaso, Correcto. para que no haya haber duda de eso en ningún lado, Chivo es un neobanco. Porque Y un neobanco es brutal. ¿Por qué es un neobanco? Lo siento. Es importante decir qué es un neobanco. No, yo no voy a definirlo, ustedes la SCI. Vamos a Pero ver. sí ¿Por lo qué? es. ¿Por qué? Es un neobanco porque tú estás depositando tu confianza en un tercero. Por ejemplo, cuando yo justamente tenía una conversación con un amigo ayer de esto, y es que él me decía, no, es que tengo tanto dinero. Y yo le dije, pues no tenés dinero. El banco tiene dinero. El banco te debe dinero. Exactamente, o sea, el banco te debe dinero. Ese dinero no es tuyo. ¿Cuánto andas en tu bolsa? $5. Ese es tu único dinero. Eso es todo lo que tenés. O peor, ¿cuánto estás en la bolsa? 2 tarjetas, una roja, una azul y una negra. Vos le debes, entonces. Peor, es peor. Peor. Sí, entonces, precisamente estoy de acuerdo con lo que dice Javier.
Chivo es un neobanco. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos dando nuestra confianza a estas instituciones de nuevo. Y aquí, obviamente, empiezan a haber otros servicios. Hay un tema que tú mencionaste que creo que es donde yo he visto que todavía no estamos listos, y es el tema del crédito. Hay una empresa en Colombia, no recuerdo muy bien cómo se llama. Trópicos. Exactamente. Tropicus te da un crédito sobre el asset de Bitcoin. Tú le das tus Bitcoins, ellos te dan el crédito, tú no perdes el valor de tus Bitcoins, pero ellos te están dando fiat. Ese me parece... Para explicarlo en términos prácticos sería, tú das $1,000 en Bitcoin, ellos te prestan 2,000, pero se quedan con esa... No, ¿O ¿Cómo funciona? Tú das $1,000 en Bitcoin y te van a dar, puede ser que 400. Ah, pero Porque tiene que estar sobrecolateralizado el pero valor tú que estás, vayas a por poner. así decirlo, para las personas que estamos como no tan familiares, estás holdeando En su protocolo. En el En su protocolo. protocolo. Ajá. Como que le dijeras a Trópicos, agárrame esto ahí, dame lo que me puedas dar en efectivo y... Yo te lo devuelvo. O sea, Esto es como Y una esa es la operación, garantía. como una operación de repostaje, un repo. Yo te doy a ti un Bitcoin, tú te traes la volatilidad durante 90 días, 60 días, Y yo te voy a devolver el capital más interés. más intereses, y cuando yo te pague, tú me devuelves el Mi Bitcoin Bitcoin. al precio del momento. Que esté, el precio del momento. Entonces, esas son soluciones bastante interesantes para una nueva definición que ha traído Bitcoin, que es la inclusión financiera. O sea, esa es otra promesa que también está pendiente, ¿verdad? Que es la inclusión financiera, porque actualmente el banco te pide una maravilla para que tú puedas ir a abrir una cuenta de banco, para que tú puedas para que puedas requerir un préstamo, tienes que tener categoría, un récord. Exactamente. Mira, ¿y eso crees que con el tema de blockchain y el tema de todo eso, crees que pueda cambiar o pueda evolucionar? Hay que ver China, hay que ver a China. Ajá, China, por ejemplo, sí. tiene un sistema de puntaje ciudadano. A lo Black Mirror. Exactamente. Que tienen cámaras en todos lados, y si te pasaste la calle donde no debías, menos un punto. Sí, y para ti la leche ya no cuesta $2, sino que cuesta 3, porque hay un impuesto que tienes que pagar. Por haber pasado, no por la cebra, sino que Exactamente. a los salvadoreños. Correcto, correcto. Qué feo, O pero sea, que, o sea, Hay una cosa de la adopción, sea como sea que se vaya a dar, que por un lado obviamente está Bitcoin y esas promesas que decíamos. Yo desde el principio, igual con lo de la adopción y ahora con lo de la libertad financiera, yo en ningún lado Bitcoin dice que va a ser eso. Pero nosotros como usuarios y bueno, viendo las potencialidades de Bitcoin, uno dice, bueno, sí, efectivamente, puede ser que abra una vía para que haya más acceso financiero, porque es mucho más sencillo acceder a una wallet y a conexión a internet que cumplir con toda esa maravilla ante los bancos. Pero ahora, ya había dicho antes, Chivo es un neobanco. Muchos de los exchange y grandes plataformas que se usan, lo nombraron en el episodio piloto Binance, un monstruo de la adopción, entre comillas, de Bitcoin y criptomonedas en el mundo, porque al final es la misma deuda. Tú no tienes un saldo en Bitcoin. Binance te debe un saldo en Bitcoin. Y eso Es un quería banco llegar. igualito. Exacto, eso es quería lo llegar. mismo. Porque al final esas wallets o estos servicios se comportan como un banco. Entonces, ¿a dónde está la esencia y la diferencia de usar Es que Bitcoin? para allá estoy yendo. O sea, al final, tú dices, Bitcoin tiene unas promesas y nos está ofreciendo un camino y es descentralizado y tal. Ese es Bitcoin como base, como moneda, y sin un negocio, sin un equipo de marketing detrás, sin nadie que te diga, úsalo de esta manera, corre un no. O sea, solo los enfermitos de Twitter hacemos eso. Pero las empresas populares, a través de las que tú utilizas estos servicios, nunca te van a decir, retira tu Bitcoin para que seas más soberano. Te van a decir, déjamelo aquí, yo te doy un yielding, sí. te ofrezco un porcentaje que y te pinto pajaritos en el aire. Cómprate este Pero activo. que estás te protege. reproduciendo el mismo sistema fiat, estás poniendo hay- un neobanco cripto. Ahora bien, Ajá. ¿qué les parece esta idea? No es una afirmación, es una idea. Estamos cambiando de confiar en personas a confiar en sistemas. Correcto. Entonces, desde esa perspectiva, ¿un neobanco como tal es un sistema o es una persona? Porque al final los bancos son personas jurídicas, una sociedad anónima,
Y con eso también traigo y aquí te traigo como yo una contrapregunta, porque yo he visto con estos documentales de Netflix. Ajá, que solo es como una persona y que estaban en una oficina y que apenas tenían libros contables sobre eso, o sea, ¿y en qué vamos a confiar? ¿En personas o en sistemas? A mí me gusta que Javier siempre saca el white paper de Bitcoin y me llega porque realmente ahí te decís, es un buen Bitcoiner. Y es bien importante saber de dónde viene el white paper y la filosofía detrás de Bitcoin. Y específicamente lo menciona ahorita Carlos, que es en quién vamos a confiar. Don't trust, verify. Exactamente. Entonces, no confíes, verifica. ¿En quién estoy confiando realmente? Porque al final sí pueden haber sistemas, pero regresamos a un sistema contable. Es un sistema contable que si yo quiero, que es lo que está pasando ahorita con el famoso CC y sus cuentas contables detrás de Binance, si yo quiero, yo puedo empezar a hacer un montón de jugarretas a mi beneficio y los clientes, pues, chifling in the hill, ¿verdad? Y fíjate que en ese sentido, para mí, la tecnología blockchain es contabilidad en esteroides, pero es que a la N potencia. Fíjate que es mucho más que eso, porque la contabilidad, tú estás confiando en que un profesional te está dando los números. Acá son muchas personas verificando y confirmando las transacciones. Podríamos decir entonces que este tipo de sistemas son más democráticos en ese sentido. Es correcto. Digamos que hay un tema de consenso generalizado entre todos los usuarios que estamos conectados a una misma red. Sí. Y en ese sentido no estás confiando en una sola persona, sino en personas que están utilizando la misma manera o el mismo método para decir que el valor se ha movido de un lado a otro. La palabra correcta es protocolo. El nivel de trazabilidad. Exacto. La cosa es que el protocolo subsume todas esas implicaciones políticas, que si es democrático, que si no importa. O sea, al final lo que hablábamos es si estamos confiando en sistemas o en personas. Lo que Bitcoin, no la blockchain, lo que Bitcoin ofrece como tal es no tener que confiar en personas. Es un sistema en el que tú confías que hay un cumplimiento de ciertas normas y como hay gente corriendo nodos y como hay gente minando Bitcoin y como este sistema funciona para enforzar esas reglas a cabalidad, entonces tú puedes confiar en el protocolo. Pero si tú montas un negocio sobre ese protocolo, ahora el negocio es en quien tú confías. Si tú utilizas Binance para utilizar Bitcoin, confías en CZ, no confías en Bitcoin, no piensas en Satoshi. Probablemente ni siquiera te interese la descentralización, la promesa del acceso financiero y no sé qué. Estás en Venezuela, se te está evaporando el salario en bolívares, ves que hay $1 por ahí que es fácil de cambiar y no sé qué, y te abres una cuenta en el banco ese y ni te enteraste que era cripto y toda la cosa que hay por debajo, que el protocolo ofrece, pero porque el servicio y porque la posibilidad de uso es mucho más sencilla con plataformas que directamente en el protocolo. O sea, no todos van a decir, sí, quiero correr un nodo porque yo quiero ser soberano, porque yo entiendo que si no, este es el dinero del banco de Carlos, ¿sabes? No todo el mundo ha llegado allí. Y no tienen que hacerlo tampoco. Yo no sé cómo funciona WhatsApp por detrás, pero mando fotos, mando voice, video, mando todo, ¿sabes? Sí. Yo creo que más o menos la adopción va a ser así. Digamos que aquí el tema es los mecanismos de consenso. Que es un protocolo donde todos nos ponemos de acuerdo que algo ha pasado. Ethereum tiene dos mecanismos. Proof of Work o Proof of Stake. ¿Ya dejó Proof of Work? Solo Proof of Stake. Ya, sí. Entonces, este concepto no solamente es aplicable a Bitcoin, sino que pueden haber diferentes protocolos los cuales yo puedo utilizar para poder transaccionar. Y en ese sentido vienen todo este montón de tokens, NFTs y demás que vienen a dar un pasito más allá, y donde dejan de ser repositorios de valor, como tú lo decías, y pasan a ser bienes en sí. Está el tema de los monitos aquellos, fotos, arte y demás. Eso también quería como hablar, como porque entiendo que hay nuevas leyes que van a permitir de alguna forma generar tokens. Sí. El tema de los bonos, quisiera que nos ilustren a la comunidad que estamos como tratando de comprender esto. No, y a mí mismo, porque verdaderamente, yo quiero saber el alcance que puede tener eso y que puedo uno crear
¿cómo me puedo cuidar también de lo que se viene? ¿Qué nuevos productos o servicios se van a crear en base a eso? Porque, o sea, supongo que va a haber como todo Es un interesante porque... portafolio de sí, cosas que se vienen. Entonces, sí. Javier, tú estuviste, creo que escribiendo algo al Sí, respecto. No sé si nos puedes ilustrar. O sea, la ley de activos digitales es como, vamos a decir, el proceso natural que seguiría un país para adoptar estas tecnologías. Uno dice que hay... Claro, somos maximalistas, nos gusta Bitcoin, pareciera que Bukele también y es acumulador de Bitcoin, pero la realidad es que el mercado es amplísimo y suceden millones de cosas fuera de la red de Bitcoin. Y la ley Bitcoin viene a, primero, poner lo que la SEC en Estados Unidos no ha podido hacer, que es decir, todos los que no sean Bitcoin son security. No importa, todos son securities. Entonces, todas las leyes que aplican a los securities, entonces aplicarán a estos activos. Ya por ahí, como hay un poquito, hay un piso de seguridad, hay un como, bueno, puedo caminar sobre esto. La ley de activos digitales, además, plantea los permisos para quienes sean emisores de stablecoins, para quienes sean emisores de activos digitales tokenizados, bien sean títulos de valor, bien sean tokens como el de la pupusería que habíamos dicho hace rato. O sea, hasta ese aspecto. Y para mí, la última reforma que dice que los smart contracts son títulos ejecutivos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un contrato autoejecutable que en caso de que algo pase, no me atrevería a decir qué es lo que pudiera pasar, pero yo voy a poder ir con una certificación y una constancia emitida por la autoridad, que vendría siendo el regulador, a un juez y decirle, mire, señor regulador, aquí hay un emisor que está registrado, que no me está cumpliendo una promesa contenida dentro de un contrato. ¿Por qué motivo? Digamos que habrá que ver caso a caso qué es lo que pudiera pasar en ese respecto. Y la misma ley de activos digitales entonces abre la posibilidad de que se emitan los bonos de Bitcoin como se había dicho en 2021. Claro que de 2021 a 2023 ha cambiado mucho el panorama y el mercado. Se fue a la porra FTX, se fue a la porra ahí casi que todo el mercado porque todo el mundo estaba jugado con FTX y eso ha cambiado radicalmente cuáles son las condiciones de juego. Entonces lo que se sabe ahora... Yo escribí un artículo para Forbes sobre Volcano Energy, que es una operación de equity raising. Ellos están buscando capital, buscando captar capital hasta $1,000 millones para iniciar más o menos lo que iban a hacer los bonos. Comprar equipos de minería, ponerlos a minar, comprar los terrenos, va a hacer todo el diseño de todo lo que tienen que hacer. Y la diferencia con los bonos, tal como se habían planteado antes, es que era deuda pública. Se suponía que los bonos iban a ser emitidos por El Salvador y vaqueados por El Salvador. No se ha dicho de ninguna manera, al menos yo no he conseguido en ningún lado, ninguna fuente ha dicho eso, que estén suspendidos los bonos, que no se vayan a hacer, pero las condiciones de mercado cambiaron, ya no es lo mismo, y Volcano Energy está asociado de cierta manera al Estado, el Estado va a percibir una parte del revenue que se produzca de esta nuevo proyecto y no, como que no quiere decir que sustituye del todo a los bonos, pero al menos esta es la forma en la que algo similar se está llevando a cabo. Esta no tiene mucha relación con la ley de activos digitales porque no hay un token, porque está más relacionado con la minería propiamente, pero pareciera que si este es el camino y si este piloto es exitoso, sí en algún momento van a venir esos bonos porque ya hicieron la ley, porque están los jugadores acá, porque vienen y tienen las reuniones y se sabe que se está viendo cómo, pero el mercado no está ahorita para digamos que para hacer símiles o comparaciones, porque estamos hablando de neobancos, bancos, compañías cripto, emisores de activos digitales, la ley Bitcoin siente el escenario para que deje de ser un activo como tal Bitcoin y sea una moneda de curso legal, una unidad transaccional o la unidad mínima transaccional para hacer comercio en El Salvador, y la ley de activos digitales vendría a ser nuestra nueva ley del mercado de valores. Claro. Y solo para agregar un poco sobre todo lo que ha dicho Javier. Bueno, tú que sos abogado, sabes así dicen. todo lo complicado que es titularizar algo. O sea, el tema de la titularización lo vamos a poner simple. Solo hay una empresa en El Salvador que lo hace bien. O sea, que lo hace a un punto
hace un tailoring muy bueno. ¿Podemos decirlo quién es? Vamos a decir que son 2 titularizadoras. En Ok. El Salvador, las más famosas. Pero decir los nombres. Gencorp y Recorp. Ok. Correcto. Entonces, ellos se han especializado específicamente en eso porque el tema legal detrás de la titularización es un tema bastante riesgoso, bastante engorroso, donde tú tienes que dejar muchos temas de por medio bien amarrados, y justamente eso viene a cambiar el tema del blockchain o el tema de la tokenización. Es que hay un protocolo, de nuevo esa es la palabra clave, el protocolo, que cuando este protocolo se cumplen todas las reglas del juego de una titularización como tal. Digamos que no es una titularización, pero es lo más simple o lo más de acuerdo a lo que podemos hacer el tema de espejo a lo que existe ahorita son los bonos de empresa. Total. Los bonos de empresa o digamos las acciones de empresa en su reverso tienen un espacio donde tú puedes firmar y eso se le conoce como endoso. Legalmente hablando, y corrígeme si estoy mal, legalmente hablando, cuando tú endosas uno de estas acciones, le estás transmitiendo El derecho de propiedad o el derecho que tú querrás ceder. Exactamente. Entonces tú estás cediendo el derecho de tal documento. Esos derechos ya están en prueba. O sea, todos esos ya son casos de uso. Uno es sumamente famoso, es el de España. Si no me equivoco, es en Málaga, en Andalucía y en Andorra. Ya hay tokenizaciones de bienes inmuebles. Es decir, que tú ya como bienes inmuebles, tú ya puedes empezar a emitir tokens o emitir estos documentos, estos smart contracts que al final, digamos que lo que tú le vas a devolver el smart contract y ellos te van a dar el inmueble como tal, ¿verdad? Pero tú estás comprando tokens y esos tokens vienen siendo la posesión o el derecho que tú tenés sobre inmobiliarios. Portugal es otro muy buen ejemplo sobre esto específicamente y por eso solo ahondando a un término que mencionó Javier, que es importante, el security. ¿Qué son los securities? ¿Y por qué Bitcoin es el único que no va a ser security? Nunca. Porque todos estos proyectos, hay proyectos muy buenos, proyectos excelentes, un comercial para ADA o Cardano sobre los smart contracts son mind-blowing. Vos lo leís y vos decís, qué chivo se ve el futuro. Pero al final son empresas o personas o instituciones que te están dando un token para que tú les des un incentivo o un capital para poder ejecutar todos sus procesos. Justamente eso es lo que va a pasar con los bonos Volcán. O sea, los bonos Volcán al final van a ser exactamente los mismos bonos, solo que atrás de que tú vas a recibir un rendimiento que está valorado en una deuda de país, tú lo vas a hacer a través de un revenue, tú lo vas a hacer a través de un activo, tú lo vas a hacer sobre los bitcoins que se van a minar, etcétera, etcétera. Va a ser valorado en un activo. Okay. Algo bastante similar, pero no igual, fue cuando Venezuela emitió el petro. Por ejemplo, el petro está respaldado, y esa es la palabra clave, respaldado, en las acciones de petróleo de Venezuela, ¿verdad? Entonces tú tienes un petro, depende cómo está el commodity de Venezuela en tanto, y ahí va jugando vos con el tema de la inversión. Entonces, algo muy similar también va a funcionar con las diferentes tokenizaciones que se va a dar en El Salvador. Sí va hacia el futuro y es súper bueno, sí, porque existe trazabilidad, existe orden, existe descentralización, menos intermediarios, es más barato, ¿verdad? Los costos se reducen increíblemente y es la innovación. Por cierto, en Estados Unidos el tema de titularización es un negociazo, ¿no? Sí. Y de hecho, o sea, a Estados Unidos no le gustaría, o sea, no sé, lo veo como... Mira, digamos que aquí hay que preguntarlo. ¿Era necesario hacer una reforma normativa para tokenizar? Ya tenemos en El Salvador ya tenemos una ley de titularización de activos, ya tenemos una ley de anotaciones electrónicas en cuenta. La única diferencia es que en vez de tener los tokens a través de una plataforma en sus teléfonos celulares, teníamos que ir a un corredor de bolsa,
había otros pasos adicionales, tener una compañía titularizadora detrás. Muchos colegas o algunos colegas que están en este mundo han querido vender la titularización de real estate o de inmuebles, y básicamente lo que hacen es que agarran un inmueble, lo pasan por toda la trituradora de la titularización de activos pura y dura, agarran los bonos o los títulos, crean una entidad y esta entidad es el holder de todos esos títulos, y esta entidad luego viene y gira NFTs o gira tokens. Entonces, desde esa perspectiva, era necesario una ley. Fíjate que yo te podría decir que desconozco realmente a ciencia cierta lo que dice la ley de titularización y la segunda ley que mencionaste, pero sí he leído la ley de emisiones de tokens. La ley regula específicamente la paridad de los compromisos que se están dando, ¿verdad? Y los regula en tres formas. No recuerdo bien cuáles son, pero una de ellas es la parte de la emisión de tokens, ¿verdad? Puede ser de que alguna de las otras leyes no esté regulando el uso de un sistema P2P o el uso de un sistema que tenga que tener respaldado, así como el BCR necesita, para la ley de bancos tú tienes que tener respaldado cierta cantidad de... Un depósito mínimo. En el BCR. La ley de la titularización de tokens a través de los tokens sí te respalda eso. O sea, respalda para el público como tal. Ahora, si era necesario o no era necesario, ahí depende de lo... Mira, echa la ley, echa la trampa. Depende de lo que se esté buscando realmente para los fines de la ley. A mí me parece clara el objetivo del hecho de que la ley está hecho para la titularización de los bonos Volcán, lo cual no es malo, ¿verdad? Lo cual creo que mientras más leyes hayan o más reglas existan y más claro esté el camino, creo que hay más conocimiento para los usuarios. Y ese era mi siguiente punto. Conocimiento. Al final, dentro de esta ley de activos digitales, existe un actor que es el certificador o el verificador, que se encarga de hacer todo el análisis previo antes de la emisión. Long story short hay alguien que sí conoce el tema, que puede saber si la persona que tiene enfrente que le está proponiendo una emisión es alguien que no busca estafar, alguien que va a cumplir o va a responder, y alguien que sabe utilizar la tecnología. En ese sentido, el mercado, como estamos hablando de adopción, fintech y Bitcoin, el mercado sí necesitaba a un tercero confiable, porque aquí el tema de educación creo en lo personal, es algo en lo que debemos de seguir trabajando. Si tú interactúas mucho con usuarios en Twitter, tú puedes medir en un termómetro cómo vamos con el tema de uso de conceptos, cómo vamos con el tema de qué tanto la gente se ha querido interesar en conocer. Entonces, ¿qué nos podrías comentar al respecto, Javier? O sea, es que yo creo que parte del Estado faltó una campaña educativa que pudiese atender a gran escala, porque los esfuerzos educativos que hay de repente para crear conciencia, para hacer que comerciantes adopten Bitcoin, etcétera, son iniciativas privadas. Exacto. Probablemente el músculo del Estado iba a ser mucho mayor para que ese esfuerzo tuviese mejores resultados. Igual, si esta es la realidad y esto es lo que va a hacer, siempre va a estar la decisión de cada uno. Yo acabo de entrevistar a un chamín que tiene un cipote, tiene 19 años. Y él, en noviembre del año pasado, no estaba muy claro de Bitcoin, tuvo la oportunidad de hacer el diplomado de mi primer Bitcoin, y ahora él es profesor de mi primer Bitcoin, en Ataco. Entonces, no todas las personas en Ataco saben de Bitcoin, ni les interesa, ni les significa nada, pero está la historia de Gerardo, al que sí le interesó y sí le hizo significado, y la educación está ahí, la posibilidad de aprender al menos lo básico hasta volverte quien enseña, es un camino que existe. No creo que eso vaya a ser la solución en todos los casos, no todo el mundo va a tener como esa iniciativa,
Pero es un ejemplo interesante de una persona joven que se interesa en algo que está sucediendo en el contexto país, que aprovecha que es una tendencia tecnológica, que además es una tendencia tecnológica global y que te permite conectarte con una comunidad global, y eso tiene beneficios que ni siquiera tienen que ver con si se adopta, si se usa, si no sé qué, sino simplemente Sí, conocer. que la narrativa está súper caliente en El Salvador, y conocer de este tema te pone en un nivel extra. Si te interesa, si no te interesa, allá es la decisión personalísima, pero estar en El Salvador, ser salvadoreño, saber hablar inglés y saber de Bitcoin es como algo importante ahorita. Claro, después va a tener que recomplejizarse, la educación tiene que venir, o sea, tiene que haber un gran oleaje Yo tengo educativo. cosas que decir con relación a esto, desde una perspectiva de usuario, como ciudadana, como empresaria, etcétera. Y es que la verdad, siendo bastante claros, quienes han promovido todo el tema de Bitcoin han sido las empresas de Bitcoin que vinieron y que han hecho la mayor parte de iniciativas para que la gente adopte. Obviamente había un interés de que usaran las plataformas. Hubieron algunas que se fueron porque no tuvieron el enganche necesario, pero es que también... Y siento que aquí hay un error de la misma comunidad de Bitcoin. Se han quedado como que son una comunidad y no, o sea, se siente cerrado. Y de hecho, siempre dije yo que estuve más del lado de las comunidades de tecnología, no de Bitcoin, que son como cosas muy diferentes. Como que no hubo ese intercambio de ideas o ese intercambio porque todo era como muy cerrado y que no se logró como ampliar, o sea, al final eso es un tema, y yo creo que no hay que ni siquiera decir si queremos que eso la gente lo use o que se interese, es como dejar de decir eso es de la parte de la comunidad, no, eso es parte de, lo puede usar cualquier persona. Entonces, la gente como que va agarrando ese sentido de, eso solo es para la comunidad, pero eso es... Me parece bien raro lo que decís, porque en realidad yo soy en algunos chats o conllevo con algunas personas de la comunidad de Bitcoin, y jamás ha sido un club exclusivo. No, yo sé, pero a lo que voy, acuérdate que yo lo estoy viendo desde un punto de vista fuera, como ciudad. No, y te entiendo, y no necesario, y te lo voy a poner desde esa perspectiva, y ahondando un poquito con el ejemplo que dice Javier. Yo creo, y es mi percepción, de que la comunidad o quien se interesa por Bitcoin entra de lleno, o entra a entender bien el activo, porque es un activo tan complicado, es una tecnología un poco complicada, que al final tú tienes que entenderlo bien para saber cómo funciona. Sin embargo, hay un montón de usuarios, yo te podría decir, la comunidad del sistema financiero no tiene ni idea de cómo funciona el sistema financiero. La contabilidad, los impuestos o inclusive el mismo gobierno no tienen idea, no que el gobierno no sepa, sino que el ciudadano promedio no tiene idea pero lo de usa. cómo funciona. Y lo usa, exactamente. Exacto, eso es lo que se busca, como que al final, pero el nivel de adopción todavía no sigue siendo relevante. Pero uso el banco porque mi papá usaba el banco y porque mi abuelo antes de mi padre usaba el banco. Exacto. Pero ahora estamos dándole una vuelta a la página. Uso Bitcoin porque ahora está disponible y porque lo conozco y porque me interesa. Si ustedes pudieran decirme, mira, las razones por las cuales debería a ti interesarte esta nueva forma de hacer negocios, esta nueva forma de guardar valor, esta nueva forma de hacer banca, y ustedes lo pudieran resumir en 3 puntos en específico, o 2 puntos, o 1 punto solamente, ¿qué me dirían? Nuestros países están acostumbrados a que de generación a generación no hay posibilidad de ahorro a largo plazo. Tus papás pudieron comprar una casa, pero muy probablemente tú hoy no tienes esa posibilidad, a pesar de que estés en la misma edad y pues obviamente te estés esforzando y seas un profesional. Probablemente estás sometido a circunstancias económicas que no tienen absolutamente nada que ver contigo y que no puedes regular, no puedes decidir sobre eso. Bueno, Bitcoin es una alternativa a eso, ¿sabes? Yo pongo $5 de mi sueldo del Coyol Quebrado que yo conmigo me queda ese poquitico nada más durante un periodo de tiempo significativo, y el potencial de ahorro que voy a tener en vez de solo poner el $5 va a ser mucho mayor a que si lo hiciera con los dólares, ¿sabes? $5 en Bitcoin de aquí a 4 años, me arriesgo a decir que no va a ser la misma cantidad y va a ser más.
no va a ser menos de aquí a 5 años. O sea, bajo ese principio y pensando en que en el contexto de los países latinoamericanos, centroamericanos y en general como el Global South, estamos condenados a depender de la economía y cómo se regula la economía de nuestros países. Esto es una pieza para romper esa condena. Y no es obligado, no lo tienes que hacer. Pero yo vengo de un país donde la hiperinflación llevó a que no tenga sentido el dinero, está tirado en las calles. Y para mí Bitcoin fue una respuesta completamente, diametralmente opuesta, porque está limitado, porque es una red global, porque aumenta considerablemente de precio si le das este rango de tiempo suficiente. Y bueno, eso es como demasiado como visible, tangible. Un dinero escaso es mejor que un dinero infinito. Por cierto, creo que contigo grabamos un podcast y con el equipo en su momento de Criptonoticias en el 2021. Y creo que ahí se habla mucho de la filosofía de Bitcoin y creo que lo voy a dejar acá. Y al fin puedo poner abajo en los comentarios, en la descripción, para que lo vean, al menos un fragmento. Creo que vale la pena porque tú muy apasionadamente explicabas. Creo que eras más maximalista en el 2021. No, todavía soy, pero bueno, es como... Pero sí, creo que vale la pena entender también ese concepto que va mucho más allá de ser algo transaccional. Mira, sería demasiado... un bold statement, algo demasiado fuerte decir que uno de los motivos por los cuales yo debería de conocer acerca de la tecnología es porque ayuda a romper el ciclo de pobreza. Sí. O sea, no me parece tan arriesgado. Claro, tiene sus asteriscos. Sí, tiene sus asteriscos. No es que de suyo va a romper el ciclo de pobreza, pero es una pieza tienes que conocer esa parte del rompecabezas. Digamos que lo que buscamos es que la gente se interese en, no que use, digamos que, porque aquí no somos evangelistas de Bitcoin ni nada por el estilo. Yo sí, pero yo sí. Aquí sí tengo dos. Pero por lo menos para hacer que la gente diga, ¿sabes qué? Mi papá cuando tenía mi edad, que son 40 años, ya tenía 2 hijos, 2 carros, una empresa, un emborracho en la playa. Y yo tengo 40 años y lo que tengo es una tarjeta de crédito topada y necesito conocer qué opciones tengo fuera de lo tradicional para poder lograr satisfacer mis necesidades del día a día, porque aquí no estamos hablando de hacerte millonario. Fíjate que realmente no te vas a hacer millonario, o sea, es bien complicado y solo los early adopters podrían ser que los que lo adoptaron en 2009 o 2010. Paréntesis, conozco a alguien que tenía como 30 bitcoins y lo gastó en el 2016 para pagar la planilla. Es muy probable que eso haya pasado y me haya pasado a mí. Si otro paréntesis, by the way, aquí Ito Guerrero tuvo la plataforma de e-commerce que fue la primera, puedo decir que fue la primera que aceptó Bitcoin. Yo creo que sí, 2014. Así que aquí tenemos de los primeros. El tema es que es un producto que guarda valor. No te vas a hacer millonario, pero sí guarda valor y eso es bien importante si tú entiendes lo que son políticas monetarias. O sea, una política monetaria te está dando un respaldo en que si vos tenés $1 ahorita, vos tenés que tener $1 durante X cantidad de tiempo y ese dólar no debería de fluctuar o no debería de tener, no debería de por qué perder valor si tu país es muy bueno y sos un país demasiado excelente. Si, por ejemplo, en el tema de Venezuela, que es un tema que tiene petróleo, que tiene minerales, o en el tema de Estados Unidos, que es un tema supremamente consumista, no deberían de perder valor, pero existe el tema de la inflación. Y el tema de la inflación, que yo recomiendo muchísimo educarse ahorita específicamente en el tema de la inflación, es un tema que golpea duro a los países y golpea específicamente a los ciudadanos, al ciudadano promedio. No a los que tienen muchísimos activos que resguardan sus valores, sino al ciudadano promedio. ¿Por qué? Porque yo estoy sometiendo mi soberanía de poder de adquisición a la toma de decisiones de los líderes de mi país. O sea, probablemente yo no voté por él, o probablemente yo voté por él, pero a mí me afecta por igual la toma de decisión de los líderes de este país. Claro ejemplo, que es Estados Unidos, acaba de mandar a imprimir una cantidad, el techo de endeudamiento ahorita es ilimitado a nivel de Estados Unidos. Entonces, una frase de Robert Kiyosaki que me gustó muchísimo es: ¿por qué vas a poner tu valor
en dólares o en algo que puede ser impreso. No tiene sentido. O sea, no tiene sentido que si del aire, si de cualquier lado, que uno de los temas bien importantes de Bitcoin, que solo van a ser 21 millones ahora y para siempre, tienen un valor ya asignado. Entonces, ya no vas a poder imprimir más. Si ese es el sentido, la calidad de escasez que va a existir te genera mayor valor en el tiempo de forma universal. Y también te ayuda a democratizar también el sistema financiero. ¿En qué sentido? Que no me pongo de acuerdo los bancos con el gobierno para hacer políticas. Echa la ley, echa la trampa. Eso no debería de existir. Sí, total. Bitcoin te permite hacer eso si vos lo adoptás como un modelo de valor o una moneda o algo que te genera a ti riqueza. A mí no me parece mala la idea, por ejemplo, del gobierno de adquirir bitcoins. Creo que tiene su sentido. Imagínate, en un futuro nos convertimos en Bitcoin Standard. Un futuro, te estoy hablando 100 años probablemente. Ya el gobierno ya tiene 5,000 en sus arcas del Estado. Probablemente 5,000 bitcoins. ¿Cuántos van a ser en un futuro? O sea, es una inversión hacia un Bitcoin Standard que hoy por hoy no ha existido ningún mejor protocolo. Pueda que exista, alguien podría estar pensando en algo mejor, sí, definitivamente, pero hoy por hoy un protocolo que te cumpla toda la democratización para evitar lo que sucedió en 2008, que es específicamente eso, la creación de Bitcoin es específicamente eso. Los bancos creaban deuda sobre deuda sobre deuda sobre deuda sobre deuda. Algo que te evite eso no existe. ¿Por qué? Porque la confianza que nosotros ponemos está puesta sobre las instituciones están hechas de humanos y los humanos están hechos de ambiciones. Entonces, yo sí creo que es importante educarse muchísimo en el tema de Bitcoin, no solamente porque en mi país puedo pagar con él o en mi país puedo vivir de él y me puedo hacer millonario. No necesariamente, sino porque entender Bitcoin me va a entender a mí a cuestionar el sistema financiero que existe actualmente. Y que te vas a dar cuenta que es un sistema financiero que no puedes competir contra él, que no te puedes adoptar y que va a ser completamente difícil que tú puedas llegar a un culmen en el mismo sistema. Vivir sometido a él. Definitivamente. Y siempre va a ser más barato comprar un SAT que comprar un metro cuadrado de terreno. Digamos que, para ponerle un ejemplo muy práctico, o comprar una joya o comprar un reloj. ¿Cuánto vale un SAT al día de hoy, a este momento? ¿Centavos? Menos de centavos. Muchísimo menos de centavos. Sí. Y si estamos hablando que un SAT hoy vale 0.0000001 centavo, ¿cuánto compro con 0.0001 centavo de metro cuadrado en la ciudad de San Salvador? Mi abuelito decía, hijo, en momentos de guerra, alta especulación, alta inflación, uno tiene que poner su dinerito en inmuebles. Porque ahí usted puede tener el terreno y usted no sabe si después van a poner ahí una calle, si después van a hacer una colonia o casas bonitas. Y ese metro cuadrado que usted compró a $100, dentro de 10 años va a valer 10,000. Pero ahora, si uniendo como sus dos ideas, si tengo un sistema con el que pelear, si yo lo que necesito es resguardar valor para romper el ciclo, siempre va a ser muchísimo más accesible, y ahí es que es el tema de la democratización, el poder ir poco a poco, de una manera muy educada, muy consciente, buscando estas otras alternativas más baratas y más accesibles, ¿no? ¿No creen? Definitivamente. No es, o sea, puede ser Bitcoin, puede ser oro, puede ser acciones, pero en lo personal, y eso que me dedico a los números, entender Bitcoin es mucho más fácil que entender la bolsa de valores. Muchísimo más fácil. Y es algo que está ahí al alcance, a tu alcance. Aquí ya solo depende si querés que quede grabado o que no quede grabado en alguna cuenta, en algún libro contable, porque te hago la pregunta, Javier, ¿a vos te gustan los Bitcoins con KYC o sin KYC?
Me gustan sin KYC. Exactamente. Para los que no saben qué es KYC, es Know Know Your Your Customer. Customer. Ajá, conoce a tu cliente. Esos formularios de prevención de lavado de dinero. Ponerle tu nombre y tu cara y la foto de tu pasaporte a Bitcoin. Algo Por que cierto, realmente no es necesario. Self-custody. Ya vamos a ir cerrando este capítulo y les pido que ese episodio y les pido que si tienen más preguntas, porque tiene que haber parte 2 y 3 y 4. Creo que aquí vamos a tener nuestros especialistas en Bitcoin y Ajá, así que a quienes vamos a recurrir. Me gustaría que dejaran sus consultas y sus preguntas en el tema de Bitcoin y también dejar algunas consultas y preguntas para el siguiente episodio para que las retomemos y las contestemos. De pronto ya van a haber algunos cambios en un par de meses. Así que, ¿qué nos quedó pendiente por ver? ¿Para qué debemos retomar en el siguiente episodio? También para que la gente nos ayude y también comparta. Sugiero bastante buscar los proyectos que están utilizándose en Bitcoin ahorita. No solo la Chivo Wallet, sino hay otros proyectos como Tropicus, por ejemplo, es un proyecto muy, muy interesante. Podrían haber ideas de negocio por ahí. Nos falta entender, por ejemplo, qué quiere Bitcoin de aquí en 100 años, qué significa 21 millones, o sea, la generación de escasez real. El Bitcoin Standard, no hemos tocado nada de lo que es el Bitcoin Standard. Hay un libro solo de eso. Vamos a leerlo. Hay un libro solo de eso. Tenemos mucho. Yo me comprometo a punta de leer, la- porque recuerden, yo soy la más noob No, de eso. asterisco. Carol se compromete a agarrar el libro, meterlo en ChatGPT, pedirle que le haga un resumen. Por cierto, ya existe Y la nueva consumirlo. opción, paréntesis, eso es de una tech news, pero ya vieron la nueva opción de ChatGPT en el que básicamente puedes meter, subir Un el PDF. Sí, ¿ya lo tenés? ¿Ah? Sí, puedes meter. No, yo leo todo a mis clientes. No. Leo los contratos. Leo todos los contratos. Nunca No. le he prevenido a que me haga una matriz de nada. Pero el punto es que para alguien que va a analizar datos o ya puede meter todo un Excel, antes no se podía. Y Entonces digamos, eso es algo de los nuevo. temas que nos quedan pendientes Pero, es ajá. inteligencia artificial y blockchain, Bitcoin. Podría ser. Al final el trading lo tengo que hacer yo. El ciudadano de a pie tiene la capacidad de hacerlo o de decidir en hacer copy trading, dejar que la maquinita sola, ahí andan vendiendo unas maquinitas, mira, cómprate esta maquinita, la conectas y él solito es una máquina de hacer dinero y vamos a invertir en, Eso suena muy bonito. en para X, hacerlo. XX. Sí, la maquinita para Pero hacer dinero. tristemente la gente a veces No, claro, cae. claro. Javi, ¿cuál? Yo ¿Cuáles son digo tus de conceptos? temas que se quedaron en el aire, cómo se conecta la comunidad de startups salvadoreñas con la movida Bitcoin, porque hay demasiada movida startupera y yo veo que es Está como si estuviese comenzando. Yo siento que pasando de un lado cosas Bitcoin con empresas gringas y la comunidad en general y lo que está pasando con la comunidad tecnológica y es algo que hace demasiada sincronía y no cómo tender esos puentes y no sé, de repente hablar un poco de cuáles son los desafíos, porque al final siempre van a seguir sucediendo. Dentro de la misma comunidad la gente es muy crítica, dentro del mismo país pues la gente es crítica porque asocian Bitcoin directamente con Bukele, entonces ver de qué manera esas cosas... Ya que he superado eso. Crítica y apasionada. Ajá. Tengo Exacto. que añadir. Y en ese mismo contexto, Javier, hay una ley de fomento de la innovación, que es un set de incentivos fiscales, que lo que busca Se puede precisamente cruzar ahí. es eso. Hay un tema de innovación financiera, porque al final esto es innovación financiera. ¿Qué tantas empresas vamos a tener nuevas, 100% guanacas? Y en eso podemos abordar que no estamos hablando de magia. Hay ciertos pasos que hay que tomar, como cualquier otra empresa fintech, y es importante tomar la idea o tomar la mano de un incentivo fiscal donde te dice, lo que sea que tú creas aquí, no te preocupes, no vas a pagar impuestos, si vas a generar trabajo, etcétera, etcétera. Pero creo que lo estamos viendo de lado. Creo que no estamos viendo el incentivo fiscal y yo espero realmente que no vayan a ser empresas extranjeras quienes vayan a tomar este incentivo. Pero ya eso es un tema más de emprendedurismo Sí, como tal. totalmente. Lo vamos a retomar. Creo que aquí lo vamos a tener ya como nuestros referentes principales de estos temas. Gracias. Y nada, ¿a dónde los podemos
conocer más, Javi y Yo Guerrero. vivo en Twitter, @criptobastardo con i latina. Siempre estoy en Twitter. Y Tuitero. tenemos un canal de YouTube que se llama Satoshi en Venezuela, donde está mi podcast. Entonces hablemos Pero de tenés Bitcoin. otro podcast. Sí, mi podcast se llama Hablemos de Bitcoin. Hablemos de Bitcoin, Sí. así que síganlo. Ahí vamos a dejar también en comentarios la URL para que lo sigan. Carlitos. A mí solo búscame en Twitter. Guerrero Logi. Guerrerology. Ujú. Solo ahí, Carlos Guerrero, ¿verdad? Y bueno, nosotros también estamos para todos aquellos que hay una comunidad en LinkedIn y una suscripción al newsletter de Tech Lovers FM, así que también se pueden suscribir ahí. Por favor. Por favor. Y Carlitos Gil en Twitter, @Carlitos Gil. Carlitos, Gil. Tú te lo puedes. Yo casi nunca escribo Yo mi le llevo dirección. las redes ya casi a él. Y bueno, Carol Monroe en Twitter. Y Tech Lovers FM. Sigan a Tech Lovers, conozcan más de lo que traemos, suscríbanse. Y pues a la orden. Qué honor estar acá. Sí, Que- muchísimas gracias. Un lujo de mesa. Así es. Agradecemos a nuestro productor Adrián Ramírez y a al... Stage 7 Studios por ser nuestra casa oficial. Así que bueno, nos escuchamos en el Nos próximo escuchamos. episodio. Adiós. Adiós. Muchas gracias.